un tanto diferentes. Bueno, aquí estamos entonces, acciones preferentes. Bien, haciendo una pequeña recapitulación ahí. Este material, como ustedes ya lo tienen, pues obviamente, pues ustedes tienen que irlo leyendo, ¿verdad? Y algunas dudas que ustedes vayan teniendo, pues con mucho gusto las vamos resolviendo. Yo no quisiera ahondar mucho en el tema de la teoría porque no, ya tienen ustedes el material para que lo lean. Entonces, pero el tema de acciones preferentes está en el artículo 131, ahí pueden ustedes encontrar ahí la información. Aquí está, el artículo 131. Este artículo pues tiene ahí bastante amplio, digamos, a qué se refiere con las acciones preferentes, ¿verdad? Y esas son las características de ellas. Entonces, también hay acciones nominativas, es decir, hay acciones comunes y acciones preferentes, ¿verdad? Que son, pues, dos cosas un tanto diferentes. O sea, hay dos tipos de acciones, ¿verdad? Las acciones comunes, que son las que no tienen preferencia, viéndolas desde un punto de vista, y tenemos las acciones que son preferentes, que tienen un porcentaje de preferencia que según el artículo 131 dice que es el mínimo es del 6%. Es decir, no puede una acción preferente ganar menos del 6%. Por ejemplo, un 4, un 5% no se puede, ¿verdad? Tiene que ser de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta donde los socios pues acuerden. Esto se hace en asamblea. Los socios acuerdan cuánto van a tener de porcentaje de preferencia las acciones preferentes. Ellos lo deciden, ¿verdad? No hay una norma. Lo único que el Código de Comercio limita es el piso, o sea, el menos, ¿verdad? O sea, dice que hasta o sea, desde el 6% para adelante, ¿verdad? O sea, no menos. Eso sí lo dice el Código, eso sí lo dice el Código de Comercio en su artículo 131, que no puede ser menor el porcentaje de preferencia que tienen estas acciones. Mientras que las acciones comunes, pues esas no tienen ningún tipo de porcentaje, esas ganan, digamos, la repartición que se hace de las utilidades cada año, ¿verdad? En la forma, pues, proporcional, digamos, al tema de la aportación de cada socio, ¿verdad? Bien, las acciones nominativas. Hubo un decreto, hay un decreto, mejor dicho, hay un decreto, el 55/2010, que se denomina Ley de Extinción de Dominio. Esta ley, este decreto, se promulgó en el año 2010 como una reacción del país ante el lavado de dinero que estaba siendo objeto del país por algunos gentes que ustedes ya conocen, gente que se aprovecha toma estos países como paraísos fiscales, porque aquí pues las leyes son muy frágiles a veces, ¿verdad? Entonces, esto lo impone, generalmente lo hace el Banco Mundial, ¿verdad? El Banco Mundial es quien pone estas reglas del juego y les dicen, bueno, si ustedes quieren que les demos más préstamos, tienen que aprobar esta ley, ¿verdad? Entonces, así fue como se aprobó el 55/2010. ¿En qué consiste este decreto? Bueno, antes del 2010 se permitían emitir acciones al portador, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy ya no es posible. La ley prohibió a partir del 29 de junio del 2011, la ley dijo, bueno, hasta aquí. Entonces, dio un plazo de 6 meses para que todos aquellos que tuvieran acciones al portador las convirtieran en acciones nominativas. ¿Y qué son las acciones nominativas? Pues son aquellas, como dice acá, que consignan el nombre del propietario, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una acción, yo compro una acción en una empresa, ¿verdad? Entonces, esa acción va a tener mi nombre, ¿verdad? Entonces, antes no tenían nombre, se compraban al portador, entonces cualquiera las podía vender a quien quisiera sin dar mayor explicación, ¿verdad? Entonces, digamos, se permitía, favorecían el lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, la ley, pues, lo cerró. Entonces, hoy por hoy, el Código de Comercio únicamente permite emitir a las empresas, emitir acciones nominativas. Ya no hay acciones al portador en el mercado. Muy bien. Entonces, ya ustedes pues leen su material, ya estos son algunos conceptos que se incluyen en el material que ustedes lo tienen ahí. De la licenciada Esquivel les va a ir haciendo a ustedes más adelante
algunos como pruebitas, ¿verdad? Unas comprobaciones, unas pequeñas preguntas ahí, pues para que ustedes vayan tratando de ponerse pilas en los conceptos que vamos viendo, ¿verdad? Porque realmente es importante que ustedes vayan entendiendo qué son este tipo de acciones, cuántas, por qué no hay acciones al portador, qué es un título de acción, qué clases de acciones existen, ¿verdad? La diferencia entre razón social y denominación social, qué es el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado de una sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, es bien importante que ustedes vayan cimentando desde ya este tipo de conceptos. Es bien importante que ustedes lo hagan, ¿verdad? Porque eso pues, les va a permitir, de alguna manera, pues que ustedes vayan pues ya adquiriendo ese tipo de conocimientos. Muy bien. Entonces, acá tenemos la primera parte, digamos, como parte práctica ya del tema de contabilidad, del curso de contabilidad 2. Dice apertura de la contabilidad de una sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, aquí dice que una sociedad anónima adquiere su personería jurídica a través del testimonio de la escritura pública, instrumento legal que emite un abogado y notario, o un notario y abogado, como ustedes quieran verlo, en donde se satisfacen el impuesto de papel sellado y timbres fiscales, ¿verdad? Entonces, cuando un notario, ¿verdad? A través de un testimonio de la escritura pública, pues esto se inscribe en el registro mercantil, ¿sí? Que luego esa misma inscripción en el registro mercantil se lleva a la SAT y en la SAT pues se encarga de habilitar ese negocio, ¿verdad? Ya le da una habilitación para que pueda operar sus libros de compras, de ventas, ¿verdad? Del IVA, le da también su número, ¿verdad? De registro en el ISR, tienen que tener un RTU, pues de donde están todos los datos, ¿verdad? De la empresa. Y entonces ya con este primer testimonio de la escritura pública, el contador ya puede aperturar la contabilidad, aunque no haya ningún movimiento, ¿verdad? De compras, ni de ventas, ni de gastos. Aún así, el contador ya puede, está obligado a hacer la apertura de la contabilidad en los libros autorizados, ¿verdad? Esa es una parte característica muy importante. Bien, para ir viendo todo esto, vamos a utilizar este ejemplo, ¿sí? Y este ejemplo que tenemos acá, entonces es con respecto a una empresa que se denomina Los Nuevos S.A. Esta empresa es una empresa nueva, ¿sí? Es una empresa nueva que inicia sus operaciones el día 1 de enero del 2022, ¿sí? Según la escritura pública número 185. Cuando ustedes oigan por ahí escritura de constitución, es lo mismo que la escritura pública, ¿verdad? Es lo mismo, son conceptos sinónimos, ¿verdad? Muy sinónimos, entonces, que quieren decir lo mismo, ¿verdad? Es la escritura que le da vida a una sociedad, a una persona jurídica. Entonces, en este caso, la empresa Los Nuevos S.A., pues, según la escritura pública 185, pues que fue autorizada por el notario Pedro de Alvarado, se constituye con un capital autorizado de 50,000 quetzales. Ojo, ¿verdad? Les recalco esta parte. Este enunciado que vemos acá, pues este enunciado básicamente, pues lo vamos a tener en todos los casos que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la empresa va a tener el mismo nombre, Los Nuevos S.A. De esta empresa se trata. Lo único que vamos a ir viendo varios casos que se pueden dar cuando se apertura una contabilidad, ¿verdad? Entonces, hay diferentes casos. Entonces, pero el enunciado va a ser completamente el mismo. Entonces dice que según la escritura 185, que fue autorizada por el notario Alvarado, se constituye con un capital autorizado de 50,000 quetzales. Eso no va a cambiar en los cuatro casos, ¿verdad? Que el capital autorizado es de 50,000 quetzales. Muy bien. Tipo de acciones. Dice que las acciones tiene dos tipos de acciones. Acciones ordinarias o comunes, ¿sí?
ordinarias o comunes, y el otro 50% dice que también se están, digamos, apartando para las acciones preferentes. Y aquí nos dicen que estas acciones preferentes tienen un 10%, ¿verdad? Entonces, esto lo vemos, como ya lo dijimos anteriormente, en el artículo 131 del Código de Comercio. Ahí encontramos esa parte. Bien, entonces repito, en este ejemplo, en este enunciado del ejemplo de los nuevos SA, el 50% corresponde a las acciones ordinarias o comunes y el otro 50% restante, el otro 50% restante corresponde a las acciones preferentes, al 10%, ¿verdad? Entonces tenemos dos tipos de acciones, las acciones ordinarias o comunes y las acciones preferentes. Muy bien. Todas las acciones, dice, con valor nominal de 100 quetzales. Eso no va a cambiar tampoco, ¿verdad? Entonces, repito, esto no va a cambiar en ninguno de los cuatro casos, ¿sí? Bien, todas las acciones tienen un valor nominal de 100 quetzales cada una. Muy bien, primer caso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el primer caso. Cuando, vamos a pasar todo para acá, para que nos quede un poquito mejor la vista, ¿verdad? Primer caso, dice, capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado son igual a, o sea, el capital suscrito y el capital pagado en su totalidad. O sea, el capital suscrito, se recuerden ustedes que el capital suscrito es aquel que la ley indica que por lo menos se debe digamos, de pagar un 25%, ¿verdad? Entonces, el capital suscrito puede ser que sea el total del capital pagado, pero puede ser, perdón, del capital autorizado, pero puede ser que no. Puede ser que el capital suscrito sea un poco menos, ¿verdad? Y eso puede ser porque los accionistas de este negocio o los dueños de este negocio, puede ser que por estrategia de ellos mismos digan, bueno, solo vamos a emitir en este momento de inicio de operaciones de la entidad o de la empresa, solo vamos a emitir el 50% de acciones, ¿verdad? Entonces, permiten la suscripción del 50%. Y el otro 50% se queda para más adelante, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de esto. Entonces, capital suscrito y capital pagado en su totalidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado, ¿verdad? Son lo mismo, está pagado, el capital autorizado está suscrito y también está pagado. Entonces dice que el día 1 de enero del 2022, como ya se dijo adelante en el enunciado del ejemplo, que es el día que inicia operaciones la empresa, ¿verdad? 1 de enero del 2022. Ese día entonces comienza sus operaciones. Entonces la contabilidad también tiene que comenzar pues ese día, no puede comenzar antes, ¿verdad? Ni puede comenzar después. ¿Por qué? Porque hay una escritura de constitución o escritura pública que indica que el inicio de operaciones es el 1 de enero del 2022. ¿Ok? Los que vayan teniendo algún tipo de duda, por favor, me interrumpen y me van preguntando de una vez, ¿verdad? Entonces dice que el capital autorizado, acá, alguien tiene su micrófono. ¿Cuál? Pásale, si le cayó todo. Vamos a ver por ahí. Yo puedo silenciar a todos los compañeros, creo que sí. Toda la licenciada Jennifer, a la licenciada Esquivel no quiero silenciarla. Voy a ver, no, a ella no la silencio. Bueno, ahí está. Entonces, repito, acá tenemos esa parte que indica, ¿verdad? Que la empresa, que la sociedad puede y tiene que iniciar, o según la escritura de constitución, inicia sus operaciones, indica acá que... no se mira la presentación. Sí, ahorita la voy a colocar, la quité porque no podía silenciar ahí a la que estaba. Uy, parece que otra vez bajo. ¿Alguien tiene por ahí, compañeros, el micrófono abierto? Por favor, si son tan amables de cerrarlo. Muy bien. Entonces, acá dice, ¿verdad? Que el día 1 de enero del capital autorizado de 50,000, los accionistas suscriben y pagan el total, ¿verdad? El total del capital, y aquí está un elemento muy importante,
que dice que se está pagando en efectivo, ¿verdad? Esa es una característica muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ahora, alguien que me diga, ¿para qué es importante este dato, este que estamos subrayando acá? ¿Por qué es importante que subrayemos que está pagándose en efectivo? Alguien que me diga. Porque de los suscritos se está pagando la totalidad, Lick. Sí, no, pero ¿por qué es importante esto? Esta Porque parte si sabemos a qué cuenta lo vamos a exactamente, utilizar. exactamente. 100 puntos para el compañerito, ¿verdad? No tengan miedo de opinar, compañeros. Hoy no tengan miedo. Esto ya lo vimos en conta 1, ¿verdad? Porque es importante decir que se está pagando en efectivo. Es importante porque eso nos va a, digamos, a sugerir la cuenta que tenemos que utilizar para cargar, pues, esa plata, ¿verdad? La empresa. Entonces, por eso es importante. Bien. Entonces, aquí tenemos partida 1, siempre la partida de apertura, siempre va a ser la número 1, ¿sí? Y le colocamos la fecha, ¿verdad? La fecha que se está aperturando la contabilidad. Bien, ¿qué cuentas cargamos? Cargamos una cuenta que se denomina acciones ordinarias no emitidas. Vean que aquí le coloqué con negrita no emitidas precisamente para que ustedes vean que esta es la cuenta que se utiliza para la apertura de la contabilidad. ¿Sí? ¿Por qué se dice no emitidas? Porque en ese momento no hay acciones todavía. ¿Sí? Lo que estamos haciendo en esta partida es registrando únicamente el capital autorizado de 50,000 quetzales. Eso es lo que estamos haciendo con esta partida contable, ¿verdad? Como dice el enunciado que tenemos acciones ordinarias y también tenemos acciones preferentes, entonces vamos a cargar también acciones preferentes al 10% no emitidas. Vean esto, que eso es bien importante. Se le agrega la palabrita no emitidas, ¿verdad? Si ustedes no le colocan esa palabrita y solo lo dejan hasta acá, es bien diferente el concepto, ¿verdad? ¿Sí? Porque si no le colocamos no emitidas, significa que ya fueron emitidas, ¿verdad? Entonces, tienen que estar físicamente. Entonces, las vamos a buscar, no las vamos a encontrar, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ahí tenemos acciones ordinarias no emitidas, 25,000, y acciones preferentes no emitidas, 25,000. ¿Por qué 25,000 cada uno? Porque el total del capital autorizado son 50,000 quetzales. Y como dice que el 50% corresponde a las acciones ordinarias, pues la mitad de 50,000 son 25,000. Y la otra mitad dice que corresponde a las acciones preferentes. ¿Cuánto es la mitad de 50,000? Pues nosotros 25,000, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la distribución. Bien, abonamos entonces el capital autorizado, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo en esta partida. 50,000 quetzales, ¿sí? Y luego le colocamos acá su explicación. Dice por autorización de 250 acciones ordinarias y 250 acciones preferentes al 10%, cada una, ¿verdad? 10% a 100 quetzales cada una, según escritura pública número, aquí hay un errorcito, ¿verdad? Porque aquí dice que es la número 185. Y aquí estamos diciendo que es la 75. Muy bien. Entonces, de acuerdo, vean ustedes que según la explicación, acá hace referencia a esto, ¿verdad? Que según la escritura pública, ¿verdad? Esto no me lo dice otro documento más que la escritura pública. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Esto forma parte de la explicación. ¿Por qué? Porque esta operación, toda operación contable, ¿sí? Toda operación contable tiene que llevar su documento de soporte, su documento que justifique por qué, que compruebe por qué se está haciendo una operación contable, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la primera partida para registrar el capital autorizado. Muy bien, partida número 2. Viene ahora entonces lo que es la suscripción de las acciones, ¿verdad? Partida 2, la misma fecha, cargamos en este momento la cuenta accionistas ordinarios, ¿sí? Accionistas ordinarios. Entonces,
Vean ustedes que aquí ya no son acciones, son accionistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando las acciones se le venden a personas, no se le venden a cosas, ¿verdad? Se le venden a personas que de aquí en adelante se van a llamar accionistas, ¿verdad? Los que compran acciones en una empresa se denominan accionistas, ¿verdad? O socios también, es una palabra, digamos, que se utiliza muy frecuentemente, los socios, dice, ¿verdad? Él es socio de la empresa, ¿verdad? Entonces, está diciendo que son los accionistas, ¿sí? Muy bien. Entonces, como dice acá, que tiene el 50% los socios, digamos, en este caso, los accionistas ordinarios, pues le colocamos acá 25,000 quetzales. Cargamos también en esta partida 2 los accionistas preferentes, ¿verdad? 25,000 quetzales, porque eso tienen las acciones preferentes, ¿verdad? 25,000 quetzales. Ahora, abonamos entonces, ¿qué cuentas? Las cuentas que cargamos acá, ¿sí? En la partida 1. Aquí cargamos acciones ordinarias no emitidas. Entonces aquí abonamos las acciones ordinarias no emitidas, ¿verdad? Son las mismas, es la misma cuenta. Lo que estamos haciendo es dejando a cero esta cuenta, porque ahora ya va a pasar a manos de los accionistas que las compraron. Y luego entonces acá tenemos, perdón, aquí quería yo dejarle esto para que quede igual, ¿verdad? Y entonces acá tenemos aquí si quieren ustedes las copiamos acá, es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Acciones preferentes no emitidas. Esta misma cuenta pasa abonada. Aquí está cargada, vean ustedes, en el debe, y aquí la abonamos, ¿verdad? Entonces aquí está, acciones preferentes al 10% no emitidas. Entonces, allá se cargan, ¿sí? En la partida 1 están cargadas en el debe y aquí están abonadas en el haber, ¿sí? Ahí están. Entonces, ahí ya tenemos digamos, contabilización o registro de las acciones, de la suscripción de las acciones, ¿sí? Antes de que me pregunten, antes se utilizaba otra cuenta que se denominaba suscriptores de acciones, pero actualmente ya no se utiliza esa cuenta, ¿sí? La que utilizamos es esta, accionistas ordinarios o en su defecto accionistas preferentes. Muy bien. Entonces la explicación de la partida sería entonces por la suscripción de 250 acciones ordinarias y 250 acciones preferentes al 10% a 100 quetzales cada uno. Esa es la explicación de la partida número 2, que es por la suscripción. Aquí le vamos a ir colocando algo distintivo para que ustedes no pierdan de vista esta parte que es bien importante, ¿sí? Entonces aquí tenemos 50,000 quetzales en el lado del debe y 50,000 quetzales en el lado del haber, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya la partida número 1, donde contabilizamos el capital autorizado, y la partida número 2, donde estamos contabilizando a los accionistas que compraron acciones. Muy bien. Pasamos entonces luego a la partida 3. Aquí tenemos partida 3. Fecha, la misma fecha, ¿verdad? Porque no han habido ningún tipo de operaciones. Y esto es lo primero que se hace cuando se apertura la contabilidad de una sociedad anónima. Bien, para esto nos sirve lo que les decía a un inicio, ¿verdad? Que se paga en efectivo. ¿Por qué? Porque nos está sugiriendo la cuenta que vamos a utilizar para cargar el efectivo que estamos recibiendo, que está recibiendo la empresa al momento de la suscripción de las acciones, ¿verdad? Caja y bancos, entonces, cargamos 50,000. Aquí abonamos esta cuenta de accionistas ordinarios con 25,000, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es contabilizando a estos señores que van a ser los socios, ¿verdad? Que van a ser los socios de la sociedad Los Nuevos S.A. Bien, y abonamos también la cuenta que cargamos acá de accionistas preferentes, ¿verdad? Entonces aquí los estamos abonando. Recuerden ustedes que todas las cuentas de capital se abonan, ¿verdad? Cuando se cargan, cuando se operan por primera vez en la contabilidad, dice la teoría que ustedes ya traen desde Conta 1, que se abonan. O sea, su primera operación va a ser en el lado del
a ver, ¿verdad? Entonces, aquí la usamos como un dato, digamos, de referencia, ¿sí? Como un dato de referencia para descargar o para dejar a cero estas cuentas, ¿sí? Pero aquí ya las estamos dejando en forma definitiva, porque también la caja y bancos, pues ahí queda todo. Todo el movimiento que se viene haciendo, aquí viene a aterrizar, ¿verdad? En lo que es la cuenta caja y bancos. Ahora la empresa ya cuenta con 50,000 quetzales en efectivo y tiene socios o accionistas ordinarios 25,000 y accionistas preferentes por 25,000 quetzales. Explicación de la partida contable. Entonces aquí decimos, pago de 250 acciones ordinarias y 250 acciones preferentes al 10%, a 100 quetzales cada uno. Entonces aquí le vamos a dejar con un amarillo fuerte, chillante, para que se vea, ¿verdad? Esta parte acá, ¿sí? Esto nos va a ir sirviendo más adelante, ¿sí? Por el pago, por la suscripción y aquí pues por la autorización, ¿verdad? ¿Sí? Aquí es por la autorización, ¿sí? Entonces es importante todo esto para que no nos vayamos a quedar más adelante. Bueno, ¿y qué hizo el ICA aquí con esta partida? Es para eso, es por la autorización de las acciones, o sea, el capital, ¿sí? Muy bien, en la segunda por la suscripción y en la tercera partida por el pago de esas acciones que fueron suscritas por los accionistas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Por favor, si alguien tiene dudas, pregunte, ¿verdad? Porque al día del examen no podemos ayudarles. Por el momento no, Lick, gracias. Por lo menos usted está vivo, ¿verdad? Está atento. Muy bien. Licenciado, Sí, dígame. si dijera por documentos, Por ¿cómo documentos. quedaría? Ujú. O sea, por una letra de cambio o un pagaré. Acá en esta parte del... Sí, ahí. Ahí, bueno, ya lo vamos a ver hoy. Ahorita lo vamos a ver. Es un caso que tenemos más adelante hoy. Por eso no entro a explicarlo. Muy bien. Ahora aquí tenemos el estado de situación financiera. Recuérdense ustedes que todo, este es el libro de diario. Se recuerdan ustedes del libro de diario de Conta 1, ¿verdad? Luego tendríamos que hacer el libro mayor y luego pues pasa al estado de situación financiera. Entonces en la sección de capital, la vamos a colocar aquí también para que no se les olvide, sección de capital. Esta es la sección de capital que nos interesa. Aquí no tenemos que ver el activo ni el pasivo, no, sino que la sección de capital, porque eso es lo que nos interesa en esta parte, ¿verdad? Ya más adelante, pues vamos a ir viendo todas las operaciones, pero generalmente acá lo más importante es la sección de capital, ¿verdad? Esa es la sección que nos interesa para la parte de contabilidad 2, porque el 1 pues ya la vimos, ¿verdad? Lo que es el activo, lo que es el pasivo, eso ya lo vimos en Conta 1. Ahorita nos corresponde ver la sección de capital, el patrimonio, cuando son acciones, cuando son sociedades anónimas que están digamos, manejadas por acciones. Bien, o representadas por acciones. Bien, capital autorizado, suscrito y pagado, 50,000 quetzales. Así lo dice el enunciado del ejemplo. ¿Cómo está conformado? Vean acá. Quiero que vean acá. El capital autorizado, ¿verdad? Dice, luego tenemos suscrito y luego pagado. ¿Por qué? Porque el caso que estamos viendo es ese, donde el capital autorizado está totalmente suscrito y también está totalmente pagado. Por eso lo colocamos en una sola sección, en una línea. Entonces, ¿cómo está conformado ese capital? Por 250 acciones ordinarias de 100 quetzales cada una, 25,000, y 250 acciones preferentes al 10% de 100 quetzales cada una, 25,000 quetzales. La sumatoria de estas dos cantidades que aparecen en la columna de parciales, pues constituyen o forman los 50,000 quetzales que tenemos en totales, ¿verdad? Entonces, aquí, simplemente ahí está la sección de capital de estas aperturas que hicimos en este momento, ¿sí? Primer caso. Bien, vamos con el segundo caso. El segundo caso dice que se suscribe, perdón, se suscribe y se paga menos del capital autorizado, ¿verdad? Entonces aquí ya cambia un poquito el escenario con el caso número 1 que teníamos, ¿verdad? El capital autorizado es de 50,000, pero se suscribe
y se paga menos de esos 50,000. Es lo que dice este enunciado. Entonces dice que el 1 de enero del 2022, dice, del capital autorizado de 50,000 quetzales, los accionistas suscriben y pagan en efectivo 250 acciones de la manera siguiente, ¿verdad? 150 acciones ordinarias y 100 acciones preferentes. Ahora, alguien que me diga por ahí, esos que son así bien adelantados, por así decirlo, ¿verdad? Que están bien atentos. ¿Cuánto es el número de acciones que conforman el capital autorizado? Alguien que me diga. 500, 500, Alex. ¿Por qué? porque cada una vale 100 y 500 dividido 100, 50,000, perdón, dividido 100 nos da 500 acciones. Muy bien, perfecto, ¿verdad? Ya la compañerita hizo una operación muy importante. Le pregunto esto porque algunos cuando ven esto se quedan en la luna. ¿Y de dónde sacó, licenciado, esas 500 acciones, verdad? Es la compañerita y el compañero que participaron cabalmente, muy atinadamente dicen ellos, ¿verdad? Que 50,000 quetzales de capital autorizado, ellos lo que hicieron fue que lo dividieron entre 100 quetzales que cuesta cada una de las acciones, ¿verdad? Porque ese dato sí lo tenemos, que su valor nominal es de 100 quetzales cada una. Entonces, si yo divido 50,000 entre 100, me da 500. ¿Y eso qué son? El número de acciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las 50,000 quetzales están representados por 500 acciones. Eso no lo dice en ninguna parte, ¿verdad? Tenemos que hacerlo matemáticamente, usando nuestra lógica matemática, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces se los dejo ahí como referencia para que ustedes no vayan a decir después y de dónde sacó ese dato. Cuando ustedes están quemando pestañas ahí estudiando, ¿verdad? Que no saben de dónde salieron esas cantidades, ¿verdad? Entonces es importante que vayamos viendo eso acá en la clase. Entonces, repito, 50,000 quetzales de capital autorizado dividido entre 100 quetzales, que es el valor nominal de cada una de las acciones, me da un total de 500 acciones, ¿ok? Bien, segundo caso entonces, partida número 1, no vamos a tener ningún problema con esta partida. ¿Por qué? Porque la partida 1 no cambia, es la misma en todos los casos. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de contabilizar acá, ya lo dije una vez, es el capital autorizado, ¿verdad? Es la misma partida para todos los casos que vamos a ir viendo en este momento, ¿verdad? Bien, como la partida número 1 ya la hicimos, alguien tiene su micrófono abierto, por favor, y que escribir si lo puede silenciar, si fuera tan amable. Entonces, aquí tenemos la partida 1, ¿verdad? Que sirve para eso, ya dijimos, ¿verdad? Que es para que el capital autorizado quede registrado. Entonces, como la partida 1 es la misma, entonces vamos a tratar de contabilizar acá. Vamos a ver si nos cabe acá, vamos a ver. La partida número 2, ¿verdad? Partida 2. Entonces, por la suscripción. Ya dijimos que en la partida 2 cargamos la cuenta accionistas ordinarios. Ok. ¿Cuánto dice el enunciado que tenemos de esto? No el enunciado, sino que esta parte de acá del caso 2. Dice que 150 acciones ordinarias, ¿verdad? Eso es lo que se está suscribiendo y pagando. Entonces acá tenemos 150 acciones ordinarias multiplicado por 100 quetzales, que es el valor nominal de cada una, nos da un valor de 15,000 quetzales. Entonces cargamos 15,000 en el lado del debe. Muy bien, ¿qué hacemos con las acciones preferentes? Dice que el enunciado acá del caso 2 dice que también se suscriben 100 acciones preferentes al 10%. Descargamos esas 100 acciones. 100 acciones preferentes por 100 quetzales cada una nos da un total de 10,000 quetzales. Y cargamos entonces en el lado del debe, ¿verdad? 10,000 quetzales. Ahí tenemos ya nuestras operaciones matemáticas según nos indica el caso número 2. Repito, 150 acciones ordinarias y 100 acciones preferentes al 10% es lo que nos indica el caso 2, que se están que se están suscribiendo, suscribiendo. Muy bien, ¿qué cuentas abonamos ahora?
Entonces aquí tenemos las cuentas acciones ordinarias no emitidas, 15,000 quetzales. Y alguien me preguntará, ¿pero por qué 15,000 si aquí usted cargó 25,000? Sí, pero aquí en el enunciado me está diciendo que no todo lo autorizado se suscribe y se paga, ¿verdad? Sino que se suscribe y se paga menos del capital autorizado. Entonces acá, pues obviamente como no se está cumpliendo con esa parte, obviamente entonces aquí ya podemos decir que sí tenemos que abonar la cantidad que corresponde a estas 150 acciones que se suscribieron, ¿verdad? Y en las acciones preferentes también, ¿verdad? La parte que se suscribió y pagó, que son 100 acciones. Muy bien. Entonces aquí tenemos explicación de la partida contable, ¿verdad? Aquí yo quise, vamos a quitarle un espacito acá. Aquí está. Por la suscripción, ¿verdad? De 150 acciones ordinarias y 100 acciones preferentes al 10% de 100 quetzales cada uno. Total, 25,000 quetzales, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos ya nuestra partida número 2 por la suscripción de esas acciones que nos dice el caso 2. Partida 3. Partida 3. Entonces aquí tenemos la partida 3 en este caso. Vamos a decir entonces partida 3, 1 de enero del 2022. Y aquí tenemos caja y bancos, 25,000 quetzales. ¿Por qué? Porque dice que solo 25,000 quetzales se suscribieron. Aquí tenemos esto, ¿verdad? Y esas que se suscribieron fueron las que se pagaron. Entonces quiere decir que la caja va a recibir la cantidad de 25,000 quetzales únicamente. Cargamos caja y bancos en el lado del dedo. ¿Qué cuentas abonamos? Pues abonamos la cuenta de accionistas ordinarios. Aquí lo tenemos. Vamos a bajarlo para que nos quede en la misma línea y ustedes puedan apreciar de dónde surgen estas cantidades, ¿verdad? De aquí tenemos, vean ustedes, aquí tenemos entonces, ¿verdad? Que esta accionistas ordinarios lo estamos abonando. ¿Por qué? Porque aquí lo cargamos, ¿verdad? 15,000 quetzales. Entonces aquí lo abonamos con 15,000 quetzales. Aquí en este caso dice que cargamos accionistas preferentes 10,000 quetzales. Entonces aquí los abonamos. Accionistas preferentes 10,000 quetzales, ¿sí? Muy bien, y entonces la explicación de esta partida contable. ¿Cuál va a ser? Pues por el pago, ¿verdad? De 150 acciones ordinarias y 100 acciones preferentes, al 10% de 100 quetzales cada una, ¿verdad? Y aquí tenemos 25,000 quetzales, que es el total de el capital que está siendo pagado, ¿verdad? Como se pagaron todas las acciones que se suscribieron, que son 25,000, pues la caja recibe 25,000 y la partida se cierra con 25,000 quetzales. Muy bien. ¿Alguna duda con el caso número 2, compañeros? Por el momento todo bien, licenciado. Muchas gracias. Todo bien. Ninguna, licenciado. Muy bien. Bueno, como ya son las 18:57 minutos, nos vamos a quedar por acá porque no podemos seguir avanzando con el otro caso porque nos lleva alrededor de unos 8 minutos más o menos, ¿verdad? Entonces acá lo vamos a dejar por acá y continuamos entonces el día martes, ¿verdad? Entonces, que pasen buena noche y no sé si la licenciada tenía algún mensaje para ustedes ahí pendiente. Licenciada Esquivel. No, Lick, solo ¿No? ahí por WhatsApp estamos conversando de que Ah, nadie no. se quede sin integrarse a un grupo. Ah, perfecto. Sí, eso es importante, jóvenes. No se van a quedar sin integrarse en algún grupo porque no aceptamos trabajos individuales, por favor. Eso sí, atiéndanlo, porque después dice, miren, Lick dice que como yo no encontré grupo, yo hice el trabajo, aquí lo tengo, ¿verdad? Entonces, eso no se puede, porque para eso estamos conformando grupos de trabajo, ¿verdad?